Quiero primero resaltar la gravedad de las denuncias que acaba de hacer la concejal María Victoria Vargas y creo que eso también nos llama a que en la Junta de Voceros y en general todo este consejo revisemos cómo se retoma el proceso de elección de las nuevas cabezas tanto de la Contraloría como de la Personería, que es algo que de pronto se nos ha olvidado un poco y pues hay unas circunstancias específicas, pero creo, señor presidente y demás colegas, que deberíamos revisar ese tema, porque además esos órganos de control, como lo hemos nosotros denunciado, también se han vuelto un foco para la politiquería y la corrupción. Ya frente al debate en específico, pues frente a lo que planteamos como bancada desde el Polo Democrático Alternativo, en primer lugar me genera cierta preocupación que sobre todo el señor rector no reconozca la gravedad de la crisis de la universidad distrital. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Es decir, todos reconocemos la importancia de la universidad distrital para la ciudad, incluso para el país, pero la crisis es supremamente grave, la crisis en materia financiera, los déficits recurrentes que tiene, sobre todo para el tema de funcionamiento. Yo aquí demostré con cifras como en los últimos 2 años la distrital ha tenido un déficit presupuestal de por lo menos 30.000 millones de pesos. El déficit de infraestructura, es decir, de acuerdo con las mismas cifras de la Universidad Distrital, la institución tiene un déficit entre 50.000 y 100.000 metros cuadrados, y son cifras oficiales. Y yo vuelvo e insisto, concejal Emel y demás colegas, si tenemos este déficit, que lo que está, esto lo que se refleja es en un enorme hacinamiento, en problemas de infraestructura, como por ejemplo los contenedores en los que tienen que estudiar los estudiantes de la sede de la Macarena de la Universidad Distrital. Si se va a hacer nueva infraestructura, esa nueva infraestructura debe ser para reducir el déficit, no debe ser para ampliar cobertura, porque nada se resuelve si se hacen nuevas edificaciones, se amplía la cobertura, como sería la idea que yo no me opongo de la Facultad de Medicina o de Ciencias Naturales de la Universidad Distrital, mientras se mantiene ese déficit tan grande en infraestructura que tienen las distintas sedes. Ahí hay un problema complejo y yo insisto en que cualquier ampliación de infraestructura debe hacer para reducir este déficit, que repito, las cifras oficiales señalan que son muy graves. Y un déficit grande en planta docente también, le faltan por lo menos 640 docentes de planta a la Universidad Distrital, y lamento también que el rector no se haya pronunciado sobre los docentes con vinculación especial que están siendo explotados de mil formas y no se les garantizan sus derechos laborales. Y frente a esto, pues, colegas, insistir en que esta es la consecuencia de la política que se ha impuesto, de la política educativa en materia de educación superior, que se ha impuesto desde comienzos de los 90 con la implementación de todo el modelo neoliberal y particularmente la política educativa incluida en la Ley 30 de 1992, que tiene dos consecuencias específicas. Uno, la municipalización de la responsabilidad de financiar la educación superior y en específico las universidades públicas. La nación se ha venido descargando de esa responsabilidad que tiene y se la pasa a las entidades territoriales, y la distrital es un buen ejemplo de esto. De cada 100 pesos que le ingresan a la distrital por concepto de transferencias públicas, 90 de esos pesos proviene del distrito y apenas 10 pesos proviene de la nación, y esto no está bien, esto lleva a la desfinanciación de la universidad distrital. Y en segundo lugar, esa ley 30 que lleva a que las universidades públicas tengan que depender cada vez más de sus ingresos propios, ya sea de los ingresos por matrícula o los ingresos por la venta de bienes y servicios, y eso es una forma de privatización de la educación superior y de las universidades públicas. Le propongo a la Secretaría de Educación que unamos esfuerzo, movimiento estudiantil, movimiento profesoral, movimientos políticos y la Secretaría de Educación, la Alcaldía Mayor, para promover esa reforma de fondo a la Ley 30 de 1992, que es una de las causas principales de la crisis de las universidades públicas. Y colegas, referirme al tema de la estampilla que varios de ustedes se refirieron, yo vuelvo e insisto que aquí hay también responsabilidad política de los colegas que votaron a favor de esa estampilla, porque ese se los advertimos. El concejal Nelson Cubides en su intervención decía que le parecía incoherente que yo saliera a defender la educación superior y las universidades públicas y haya votado en contra de la reforma a la estampilla que se promovió en el pasado periodo. Pero la realidad nos dio la razón. Nosotros advertimos que con la fórmula que se había adoptado por parte de la administración del exalcalde Peñalosa
aceptada y aprobada por la mayoría de los concejales de ese momento, se iba a disminuir la participación de la distrital en los recursos obtenidos por estampilla. Y resulta que no solamente se disminuyó la participación de la distrital porque se redujo fue inferior al 1%, sino también que los ingresos por estampilla de la distrital disminuyeron. O sea, la realidad nos dio la razón, las cifras son evidentes. El año 2017 la distrital tuvo ingresos por estampilla por 35.000 millones de pesos, en el año 2019 tuvo ingresos apenas por 18.200 millones. Entonces yo insisto en eso y ojalá los concejales que votaron a favor de esa reforma reconozcan su error, reconozcan su responsabilidad política, porque repito, la cifra o las cifras nos dieron la razón en ese aspecto. El otro tema fue sobre la corrupción que mencioné en mi intervención. Reitero, aquí hay una responsabilidad política y creo que las intervenciones que se han hecho alrededor de esto demuestran que sí hay una responsabilidad política, y la responsabilidad política son principalmente del exalcalde Gustavo Petro y del exalcalde Peñalosa. Hay muchas responsabilidades penales y disciplinarias, yo no estoy hablando de eso. Yo creo que el único responsable desde el punto de vista penal no es este señor Muñoz. Seguramente habrán otras personas que intervinieron en todos esos hechos de gravísima corrupción, y la Fiscalía y los entes de control tienen que adelantar las investigaciones y detallar quiénes son los responsables en estos hechos gravísimos de corrupción, desde políticos hasta además funcionarios de la Universidad Distrital. Y bueno, con las denuncias que acaba de hacer la concejal María Victoria Vargas, también se deben investigar a quienes supuestamente tenían que desde los órganos de control advertir o controlar y vigilar que los recursos no se perdieran. Pero aparte de esas responsabilidades penales y responsabilidades disciplinarias, hay responsabilidades políticas, y está la responsabilidad del exalcalde Gustavo Petro, que siendo el presidente del Consejo Superior Universitario no hizo nada para evitar que se aprobara una reforma al IDEXUD, que fue el andamiaje corrupto que permitió que después se despilfarraran o se perdieran y se robaran alrededor de 12.000 millones de pesos de la Universidad Distrital. Mostré las actas del Consejo Superior Universitario. La administración de Gustavo Petro incluso tuvo el descaro de ni siquiera acudir a la reunión del Consejo Superior Universitario donde se hizo esa reforma tan corrupta, y la administración de Peñalosa también tiene responsabilidad política en esto, porque también mostré cómo en las distintas sesiones del Consejo Superior Universitario se venía advirtiendo de problemas y irregularidades en la contratación de este instituto de extensión, y simplemente se comenzaron fue a demorar los procesos y como a dilatar un poco esa discusión en el Consejo Superior de la Universidad, y nunca se tomaron decisiones de fondo al respecto. Esto es muy grave y esto, repito, demuestra unas responsabilidades políticas, y también la del rector García. Yo me muero la pena, él nos dijo hoy, no es que fue por mí, yo fui el que hice la auditoría y yo fui el que hice la denuncia y fue la primera denuncia que se hizo al respecto. No es cierto. Yo en mi debate también demostré cómo desde antes de que llegara el actual rector existían indicios, incluso algunos informes de auditoría de entes de control señalando que había problemas e irregularidades en el proceso o en los procesos de contratación del IDEXUD. No fue la primera vez que se conoció alguna irregularidad, no fue cuando el rector mencionó este tema o hizo la denuncia pública. Ya existían indicios desde antes y el rector duró un año en su cargo sin que se tomaran medidas contundentes frente al tema. Además, sus relaciones con el señor Muñoz, yo vuelvo a reiterar que a mí no me cabe en la cabeza cómo el rector, estando en campaña para esa rectoría, asistió a un prostíbulo con ese señor Muñoz, y las explicaciones, reitero, no son para nada satisfactorias al respecto. Yo quiero también lamentar, señora presidenta, se lo digo a usted, que se haya intentado desviar el debate que yo planteé, porque usted en algún trino, incluso en la sesión en la primera sesión en la que yo intervine y que hice mi debate, planteó que es que lo que yo quería hacer era un debate para demostrar que Petro y Peñalosa son iguales. Y esa es otra discusión que pueden dar. Coincidieron en muchas cosas. Coincidieron, no sé, en prorrogar los contratos de Transmilenio, coincidieron en el tema de los colegios en concesión, ahí hay coincidencias, pero es un debate que hice no para demostrar esa tesis, sino fue un debate para demostrar o para señalar quiénes tenían una responsabilidad política en esos hechos extremos y graves de corrupción. Y la responsabilidad política le cabe tanto al alcalde Petro como al exalcalde Peñalosa. Y el hecho de que usted, señora presidenta, concejal Susana, salga en redes con un video a decir que es que yo trato de
es de decir que los dos son iguales, pues es una forma de desviar el debate. Y la correlación de fuerzas que se tenía en ese momento en el Consejo Superior Universitario tampoco es una excusa que justifique la negligencia por parte del gobierno del exalcalde Gustavo Petro. En nada la justifica. Es que si uno está en minoría en cualquier corporación, eso no justifica que uno sea negligente y permita que la mayoría haga lo que se le dé la gana y haga ese tipo de reformas que son un andamiaje para la corrupción. No es ninguna excusa. Y finalmente, frente a este tema, que usted también señalaba que el problema es un problema de gobernanza, de acuerdo con sus propias palabras, y es que el distrito no tiene mayorías en el Consejo Superior Universitario. Tampoco estoy de acuerdo con ese criterio y creo que ahí voy a coincidir con Heidi, porque desde siempre el movimiento estudiantil ha defendido que la autonomía universitaria se tiene que manifestar también en la composición del Consejo Superior Universitario. Eso implica que allí tienen que tener mayoría los estamentos universitarios, los estudiantes, los trabajadores y los representantes de los profesores. Esas deben ser las mayorías que hoy no se cumplen por la regulación que tiene la Ley 30 y es una reivindicación que yo creo que es razonable y es justa del movimiento estudiantil, que es histórica. Además, que se requiere que se cumpla la voluntad de los estamentos universitarios cuando eligen a sus directivos. Los rectores, incluido el actual rector de la distrital, no es el rector que gana en la votación de los estudiantes, es el que elige el Consejo Superior Universitario y los rectores deberían ser los que se elijan por voto popular directo por parte de los estamentos. Por último, frente a matrícula cero, yo vuelvo a reiterar que me genera una preocupación que se haya llegado a matrícula cero en este semestre bajo la fórmula de hacer traslados internos presupuestales, señora secretaria de Educación, y señalar que vamos a hacer un seguimiento muy detallado a cuáles van a ser esos traslados presupuestales, porque no me gusta la idea de que sean con recursos propios de la Universidad Distrital que se garantice la matrícula cero. Reiterar que de acuerdo con los criterios que hemos defendido, esta matrícula cero debe ser garantizada principalmente por el gobierno nacional. Muchas gracias, señora presidenta.